y en el amor de nuestro amado Señor Jesucristo, quien les bendice y saluda. Como bien decía el hermano, es su hermano y maestro en la palabra del Señor, Miguel Vega López. En primer lugar, doy gracias a Dios por todos sus beneficios, especialmente por este momento o espacio que Él me brinda, donde una vez más vamos a poder compartir la poderosa palabra del Eterno. En segundo lugar, le doy gracias al hermano Jonathan Garrido, conductor de este programa, por la invitación. En tercer y último lugar, le doy gracias a ustedes por apartar o consagrar este momento para escuchar palabra del Señor. Gracias, hermano Jonathan, por la oportunidad. Amén. Que el Señor sea bendiciendo la vida de nuestro hermano en Cristo, ¿cierto? Vamos a ir rápidamente a una alabanza y estaríamos de vuelta con la palabra de Dios. Amén. Tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene y me levanta. Todo entrego a ti, me rindo a tus pies, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Bien, quizás el tema que traímos hoy en día quizás muchas veces no es muy común o escuchado en alguna congregación o exhortado o dado a conocer, ¿cierto? Ya que vamos a hablar un tema bien importante sobre la reforma protestante. Así que va a comenzar mi hermano Miguel Vega López para que él tenga la oportunidad ahora. Amén, hermano Jonathan. Una vez más, gracias por la oportunidad. Como bien dijo nuestro hermano, en este día hemos determinado hablar sobre la reforma protestante. ¿Ya? Así que en el programa del día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma protestante. Antes de entrar al tema, quisiera citar una frase de Martín Lutero. Mientras yo dormía, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Frase de Martín Lutero. El historiador Stephen Nichols confirma o afirma esto diciendo: el verdadero personaje en el día de la Reforma no es Lutero, sino la palabra del Señor. Eso debe quedar bastante claro, ¿ya? Número 1, Lutero jamás buscó atribuirse o jamás se atribuyó o adjudicó la gloria que solo le pertenecía o pertenece al Señor. Amén. ¿Ya? En segundo lugar, nosotros al tratar este tema no pretendemos glorificar a Lutero. Amén. Así es. Ya, indudablemente debemos hablar de Lutero, ya que humanamente hablando, ¿cierto?, es el personaje que más se destaca hablando de la reforma protestante. Pero ni Lutero ni nosotros pretendemos robarle, por así decirlo, la gloria al Señor. Que eso quede bastante claro. Quisiera reiterar lo que dijo Lutero: mientras yo dormía, la palabra debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarles tantas derrotas. Yo nada hice, la palabra lo hizo todo. ¿Ya? Amén. Lutero dijo: yo nada hice, la palabra lo hizo todo. Es muy importante entender aquello para que no se tergiverse el tema.
Amén, hermano Jonathan. Yo Amén. creo que quedó claro. Lutero dijo, yo nada hice, la palabra del Señor lo hizo todo. El apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya? Así que lo que estamos viendo, hablando de la Reforma Protestante, es la utilidad, hermano Jonathan, de la misma palabra del Señor. Creo que la Reforma Protestante nos enseña que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de hombres ordinarios o comunes, ¿ya? Que se entienda como ordinario, común, usual, trivial, Amén. ¿ya? O normal, ¿ya? Entonces, la Reforma Protestante nos enseña eso, básicamente. Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de un hombre ordinario, común ya o corriente. Como texto base vamos a usar Romanos capítulo 1, versículo 17. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Ya? Dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Reitero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ya, ese es el texto, digamos, base que vamos a usar entonces en este estudio. Recuerde, la Reforma Protestante, Amén. ya, se llama Reforma Protestante o simplemente Reforma a un movimiento religioso que provocó la división del catolicismo y el surgimiento de diversas iglesias a las que se les denomina genéricamente como protestantes. ¿Ya? Estamos hablando de una perspectiva, digamos, general, ¿ya? O histórica. La Reforma se inició en Wittenberg, ya, capital del Ducado de Sajonia en Alemania, a principios del siglo XVI, ya. Su impulsor fue el monje y teólogo alemán Martín Lutero, ya, quien el 31 de octubre del año 1517 clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, o al inglés Wittenberg. En ese documento de su autoría, criticó diversas prácticas de la Iglesia Católica, entre ellas la venta de indulgencias y la acumulación de bienes materiales. Su prédica a favor de un retorno a los valores del cristianismo primitivo y en contra de la autoridad del Papa sobre toda la cristiandad dio origen al protestantismo. A este movimiento religioso se adhirieron muchos de los príncipes que gobernaban los más de 300 estados en los que se dividía el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Ya? La palabra protestantes comenzó a ser utilizada a partir del año 1529, cuando varios príncipes alemanes firmaron la Protesta de Espira,
un documento en el que manifestaron su disconformidad por los intentos del emperador Carlos V de someterlos a la autoridad del Papa. Ya estamos hablando del siglo XVI. En un principio, esto es importante que lo sepa, en un principio la doctrina de Lutero y el protestantismo fueron sinónimos, ¿ya? Pero la posterior irrupción de otros reformistas, como el alemán Thomas Münster, el suizo Zwinglio, el francés Juan Calvino y el escocés John Knox, dio lugar al surgimiento de ramas del protestantismo distintas del luteranismo, entre ellas el calvinismo, el anabaptismo, el anglicanismo y el presbiterianismo. De esta manera, el protestantismo se extendió hacia otras regiones de Europa como Suiza, los Países Bajos, Escandinavia, Inglaterra, Escocia y algunas regiones de Francia. Al hablar de la reforma protestante, esto es muy importante. Al hablar de la reforma protestante, no podemos olvidar o dejar fuera a aquellos hombres que son considerados como los precursores ya o pioneros de ella. En la Edad Media, varias voces denunciaron las mentiras y herejías de la Iglesia Católica. Así como Juan el Bautista le preparó el camino a Jesús, algunos hombres, sin saberlo, prepararon el camino de lo que sería más tarde la Reforma Protestante. Mencionaré en esta oportunidad a 4 de ellos. Número 1, Girolamo Savonarola. Número 2, Pedro Baldo. Número 3, Juan Haas. Y número 4, Juan Ollón Wycliffe. Ya también hay mujeres, por si acaso. Ya también hay mujeres. Recuerde que estoy resumiendo. Este es un resumen. Amén. Ya. Mañana, domingo 31, ¿cierto?, de octubre, se cumplen 504 años de la Reforma Protestante. Tal evento inició el 31 de octubre del año 1517. ¿Ya? Indiscutiblemente, el padre de la Reforma Protestante fue Martín Lutero, ¿ya? Llamado inicialmente Martín Luther. Al tiempo su apellido fue cambiado por Luther, que al español, ¿cierto?, sería Lutero. Ya, Martín Lutero. Reitero algo que dije al principio: este hombre jamás buscó atribuirse o adjudicarse la gloria que solo le pertenece al Señor, y nuestra intención no es exaltar ya o glorificar a Lutero. Obviamente reconocemos a través de este estudio la obra, digamos, que él realizó, pero sin Dios Lutero no hubiese llegado a ninguna parte. Ya que se entienda de esta manera: buscamos glorificar a Dios, buscamos glorificar al Hijo, buscamos glorificar al Espíritu Santo, buscamos honrar la palabra. Ya, ese es nuestro principal objetivo en este tema. ¿Ya? ¿Quién fue Martín Lutero? Hermano Jonathan, le cedo la oportunidad para que le hable a los hermanos acerca de la biografía de Martín Lutero. Amén. Bien, como él también decía, igual voy a ratificar lo que dice nuestro hermano Miguel Vega, que acá nosotros no vamos a glorificar ni a exaltar tampoco el nombre de Martín Lutero, ¿ya? Sino, como él lo dijo también y siempre se ha dicho en el programa, ya,
que el nombre de Dios sea glorificado y la palabra de Dios corra también y sea glorificada, ¿cierto? A través de nuestros labios por misericordia de Dios. Dios usa nuestras vidas. Somos Amén. instrumentos de vasos de misericordia, de honra para glorificar, exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ya? Y eso que les quede claro a cada uno de ustedes, los que están viendo a través también de Facebook, solamente es glorificar el nombre de Dios. Como él decía, ¿cierto? ¿Quién fue Martín Lutero? Vamos a hablar un poco un resumen de la biografía de quién fue este hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero nació un 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, un pueblo del ducado de Sajonia en Alemania. Sus padres tenían por nombre Hans Luther y Margaret Ziegler. Martín Lutero era el preferido de sus padres y a la vez el mayor de sus 8 o 9 hermanos. Sus padres pertenecían a la clase humilde de aquel pueblo, pero por otro lado era muy esforzado, tratando siempre de sacar a sus hijos adelante. En pocas palabras decir, ¿cierto?, que los padres de Martín Lutero, ¿cierto?, se esforzaban para sacar a sus hijos adelante, y su hijo mayor, ¿cierto?, Martín Lutero, era uno de sus hijos preferidos de ellos, ya que él era el mayor de sus 8 o 9 hermanos. Lo que soy es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Amén. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero gracias a Dios estamos de vuelta. Así que voy a leer y compartir la biografía de Martín Lutero. Ya dijimos anteriormente en el video que se cortó la transmisión. Como les dije anteriormente, tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Solo decirles que solamente queremos glorificar el nombre de Dios, ya no el nombre de Martín Lutero. Solamente vamos a hablar de este hombre, lo que él generó en el siglo XVI sobre las 95 tesis que él escribió también, ¿ya? Bueno, Martín Lutero nació un 10 de noviembre de 1583 en Eisleben, un pueblo del ducado de Sajonia en Alemania. Sus padres tenían por nombre Hans Luther y Margaret Ziegler. Martín Lutero era el preferido de sus padres y a la vez el mayor de sus 8 o 9 hermanos. Sus padres pertenecían a la clase humilde de aquel pueblo, pero por otro lado eran muy esforzados, tratando siempre de sacar a sus hijos adelante. En especial con Martín Lutero tenían un sueño. Querían que su hijo llegara a ser un funcionario público para así darle honores a la familia. En 1501, a los 18 años de edad, Lutero ingresó a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Erfurt. En el año 1502 recibió el grado de bachiller, es decir, el primer grado en lo que estudiaba. En 1505 recibió el grado de maestro en filosofía. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad. Pero todo cambió durante una tormenta eléctrica. En ese mismo año, un rayo cayó cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado, gritó: «¡Ayúdame, Santa Ana! Si me ayudas, me haré monje».
salió ileso de esta tormenta y cumplió su promesa. Ese mismo año abandonó la carrera de Derecho y entró al convento de los agustinos. ¿Ya? En pocas palabras, ¿cierto? Este hombre llamado Martín Lutero, ¿cierto? Iba de una visita a la casa de sus padres, ¿ya? Y cerca de él cae un rayo, ¿cierto? Y dice estas palabras, que la Santa Ana le ayudara a él, ¿cierto? Y si le ayudara a él, ¿cierto? Se iba a hacer monje. Y como él salió ileso, renunció ya a su estudio, ya dejó su carrera, él iba a estudiar derechos, ¿cierto? Y entró al convento de los agustinos. El hombre, en pocas palabras, cumplió lo que le dijo a Santa Ana, ¿ya? Para que usted más o menos entienda de lo que fue la vida de Martín Lutero. En 1506 fue ordenado como monje y en 1507 fue ordenado como sacerdote. Durante su estadía en el monasterio vivió con el temor de ser condenado, con la idea de liberarse de sus pecados. Meditaba cada día, ayunaba, oraba y predicaba, pero nada lograba sacarlo del tormento en el que estaba. En pocas palabras, el hombre no podía salir de lo que pasaba, ¿cierto? Él oraba, ayunaba, pero aún ni con esas cosas ya se calmaba, ¿cierto?, el tormento que él estaba pasando en aquellos tiempos. Era tanto el tormento en el que estaba sumido Lutero por el miedo a ser condenado por sus pecados, que diariamente se confesaba durante 3 o 4 horas seguidas, y si se le olvidaba de algún pecado volvía donde el sacerdote a confesarlo. Ya, pocas palabras, ¿cierto? Este varón, aunque se le olvidaba cualquier pecado o cualquier error que él haya cometido, ¿cierto? Volvía donde el sacerdote a confesarlo, porque él se la pasaba durante 3 o 4 horas ya continuamente confesando sus pecados, sus errores, sus faltas, etc. Entonces él se le olvidaba algún detalle, por decirle así, ya, y él volvía donde el sacerdote y continuaba la confesión. Motivado por la iglesia y por ciertas dudas que tenía Lutero, entró a estudiar teología en la Universidad de Wittenberg, donde se doctoró en 1512. Finalmente, Martín Lutero llegó a una conclusión teológica que cambiaría su vida y así también a una parte importante de la Iglesia Católica. Concluyó que el hombre no se salvaba gracias a la penitencia ni a las buenas obras. Solo bastaba con tener fe en Cristo. Por otro lado, esto ponía en duda la veracidad de la Iglesia Católica, ya que predicaba que el hombre solo podía salvarse a través de ella. Entonces él quería salvarse, debía tener a la Iglesia Católica como madre y al Papa como padre. Es decir, en pocas palabras, que la Iglesia Católica decía, ¿cierto?, que el hombre ya se tenía que salvar haciendo obra, etc. De esa forma, la Iglesia Católica controlaba a sus feligreses desde su nacimiento hasta su muerte. Lutero entre sí decía: si la fe en Cristo es lo único que basta para la justificación, ¿de qué sirven los dogmas de la Iglesia pertinentes a la justicia del hombre? Lutero despertó a una gran verdad teológica, la cual puede resumir
en 5 grandes puntos. Me refiero a las 5 solas de la Reforma Protestante. Ya, en una parte, como le leía, ¿cierto? Dice, Martín Lutero decía, si la fe en Cristo es lo único que basta para la justificación, ¿de qué sirven los dogmas de la Iglesia pertinentes a la justicia del hombre? Si la fe, ¿cierto? Martín Lutero se refiere a la fe. Ya, él se dio cuenta con el texto que se leyó al principio, ¿cierto? En Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, porque el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya, es decir, que nosotros tenemos que tener esa fe y creer que nosotros somos salvos a través de Jesucristo. En cambio, la Iglesia Católica, ellos enseñaban otras cosas, ya enseñaban dogmas ya para la justificación del hombre, ya para que usted más o menos entienda lo que nosotros le estamos explicando y exponiendo ya a la vez. Y ahora va a continuar nuestro hermano Miguel para que hable de las 5 solas de la Reforma Protestante. Amén, hermano Jonathan. Como bien dijo mi hermano, Lutero despertó a una gran verdad teológica, la cual se puede resumir en 5 grandes puntos. Nos referimos a las 5 solas de la Reforma Protestante. ¿Qué son las 5 solas de la Reforma Protestante? 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas esenciales de los reformadores o protestantes que entraban, en contraposición con la doctrina católica. Reiteramos porque este es un punto bastante importante. 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas esenciales de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. Sola Scriptura, ya sola gratia, solus Christus, sola fide y soli Deo gloria. Lo dije en latín. Rápidamente vamos a traducir esto. Número 1. Sola Scriptura. ¿Qué significa esto? Los protestantes confiesan su fe en la sola Escritura. Esta doctrina, la cual fue el principio formal de la Reforma, enseña que la Biblia es la máxima norma de fe y conducta en la vida del pueblo de Dios. ¿Ya? Conviene destacar que la sola Escritura, o sola Escritura, no equivale a la nuda Escritura, es decir, la noción de que los creyentes solo deben leer la Biblia. Amén, hermano Jonathan, porque existe también una confusión. ¿Ya? Reitero, los protestantes confiesan su fe en la sola Escritura. Esta doctrina, la cual fue el principio formal de la Reforma, enseña que la Biblia, este es el, significado o definición, que la Biblia es la máxima norma de fe y conducta en la vida del pueblo del Señor. Tenemos un gran número de escritos teológicos, los cuales nos ayudan en nuestra vida cristiana, pero estos tienen como base ya la palabra del Señor y nunca la contradicen. La sola Escritura o la sola Escritura
pues no niega el lugar de otras autoridades menores. Es importante saber eso. Pero sí garantiza que tales autoridades nunca pueden estar a la misma altura que la palabra de Dios. En este sentido, hay una clara discrepancia ya con el catolicismo, ya que el sistema teológico romano coloca la autoridad de la tradición eclesiástica al lado de aquella de la Biblia como una fuente igualmente autoritativa. ¿Ya? Entonces, número 1, sola escritura, ¿cierto? Sola escritura, la Biblia como la máxima autoridad en materia, ¿cierto?, de fe y práctica. ¿Ya? Reitero, no estamos diciendo con esto que sea un pecado o que esto deje fuera, ¿cierto?, el estudiar ya algunos libros los cuales tienen, digamos, cohesión o relación con la Biblia. Eso ya sería nuda escritura. Ya no estamos negando eso. Ya, porque hay gente que por sola escritura entiende eso, hermano Jonathan. Entienden que solamente debemos leer y estudiar la palabra. A ver, fundamentalmente debemos leer y estudiar la palabra. Y nuestro interés mayor debe estar en la palabra. Ya, no estamos diciendo lo contrario. Ya. Pero ahora, ¿podemos leer y estudiar otros libros? Claro que sí, pero estos tienen que tener, digamos, relación con la Biblia. Es decir, estos deben ayudarnos a comprender la Biblia y no, ¿cierto?, a contradecir la Biblia. Eso debe quedar bastante, digamos, claro. Es decir, todo debe estar basado en la Biblia, de lo contrario se vuelve inútil o inservible. Número 2, ¿cierto? Sola gratia. La segunda sola tiene que ver con la sola gratia, sola gracia. ¿Ya? Es decir, que la salvación es 100% del Señor Dios Todopoderoso. ¿Ya? Nuestros padres protestantes, por así decirlo, Lutero, Zwinglio, Calvino y otros más, emplearon esta doctrina para negar la enseñanza humanista de que la salvación es un asunto sinergístico, en el cual el ser humano puede cooperar con la gracia de Dios con el fin de llevar a cabo su propia salvación. ¿Ya? En el protestantismo, el único Salvador es el mismísimo Dios. No existe otro Salvador. Por lo tanto, el hombre no puede jactarse digo, de sus méritos, ni de sus buenas decisiones delante del Señor. Como lo expresó el himnólogo reformado Augustus Toplady, lo estoy citando en español, él dijo: solo tú puedes salvar. Solo tú puedes salvar. También tenemos las palabras de John Newton, quien dijo: sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. ¿Ya? Entonces, que se entienda de esta manera, la salvación es monergista y no sinergista. Amén. Monergista, ¿cierto?, significa que solamente le pertenece, digamos, al Señor. Claro. El hombre pasa a ser un ente pasivo. ¿Ya? Recuerde que la salvación es por gracia. ¿Ya? Es un regalo, dicho de otro modo o de una manera más simple, inmerecido. ¿Ya? Recuerde, es un regalo, pero inmerecido. Es una cuestión que no merecemos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de sinergismo, estamos hablando, ¿cierto?, de trabajar en equipo. Estamos hablando de cooperar. ¿Ah? Realmente, o a la luz de la palabra, o de una buena exégesis, el hombre no coopera
hablando de la salvación. Ya reitero, el hombre es un ente completamente pasivo. Es Dios quien nos salva, ya de principio a fin. Eso debe entenderse. De lo contrario, la gloria en su totalidad no podría ser del Señor. Amén, hermano Jonathan. Tenemos versículos, o sea, como Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que confirman esto. Amén. Claro, debemos entender de que la salvación es por gracia. Ahora recuerden, no estamos hablando de una gracia barata, como dicen algunos, pero ese es otro tema. Lo que sí debemos entender a la luz de la palabra es que yo no es que no deba, el tema es que no puedo hacer nada para ser salvo. Eso debemos entenderlo. Estamos de acuerdo de que existen textos que parecieran, hermano Jonathan, respaldar, ¿cierto?, lo contrario, ¿ya? Pero cuando estudiamos esos textos, ¿ya?, en sus debidos contextos, rápidamente nos damos cuenta de que no, o sea, de que la salvación solamente le pertenece al Señor, de que somos salvos por gracia y no por obras, ¿ya? Y claramente, para que nadie se gloríe. Así es, dice el Espíritu. Ese es el problema cuando yo creo que coopero ya en la salvación. Amén. Acostumbro también a tildar mucho al otro de pecador, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me creo más santo y todo el tema. Solus Christus. La tercera sola se centra en la verdadera, raíz de la salvación. El Señor Jesucristo. La gracia de Dios alcanza a los pecadores a través de la perfecta justicia del bendito Hijo de Dios. Los pecados del pueblo de Dios son puestos en la cuenta de Cristo y la justicia de Cristo está depositada en la cuenta, digamos, del impío. La dogmática protestante llamaría a esta, digamos, gozosa noticia la doctrina de la doble imputación. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Así que la obra de Cristo no se limita a quitar los pecados de su pueblo, sino de concederles una justicia positiva para que éstos hereden el reino de los cielos. ¿Cómo realizó Cristo semejante logro? Mediante su obra impecable de expiación llevada a cabo desde su encarnación, culminando en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Es la intercesión continua de Cristo la que garantiza la salvación de los suyos. Por esta razón los protestantes han criticado la doctrina romana, por ejemplo, del purgatorio, puesto que tal enseñanza pone en tela de juicio la obra sacerdotal infalible del amado Jesús. Ya entendemos entonces, hermano Jonathan, a Cristo como la causa de nuestra, salvación. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre, dicen algunos, con las buenas obras? A ver, las buenas obras no producen la salvación del hombre. Amén. Es al revés. Las buenas obras, en este caso, son la evidencia de que fui regenerado, ya, de que fui salvado o de que soy salvo. No soy salvo por obras, pero sí para buenas obras. ¿Ya? Obviamente Dios también garantiza o asegura nuestra santificación, que ese es otro, digamos, tema, pero obviamente está conectado con la salvación. O sea, no solamente te salva, ¿ya?, de la condenación eterna, no, también, garantizó nuestra santificación. ¿Ya? Es importante entender eso. Entonces, cuando hablamos de las obras, cuando hablamos de las acciones, ¿realmente de qué estamos hablando? Estamos hablando de las evidencias de nuestra salvación, pero no de la causa de nuestra salvación.
Entendemos, ¿cierto?, que la causa es Cristo. Ya, es muy importante entender eso. No soy salvo por obras, pero sí para buenas obras, como lo dice la palabra en Efesios capítulo 2 y tantos pasajes más. El número 4, sola fide. La cuarta sola llegó a ser el principio material, digamos, de la Reforma. Fue el mensaje de la justificación por la sola fe la que revolucionó, la vida del monje agustiano Martín Lutero. La salvación ya no se trataba de una cuestión de mérito humano, obras piadosas, justicia religiosa o penitencia como en el catolicismo, sino de un precioso regalo de Dios concedido al impío a través de un bendito canal, ¿cierto?, llamado fe. La fe tampoco nos pertenece, ¿ya? Recordemos, hermano Jonathan, que la fe es un don del Señor. Amén. Claro, eso también entendamos. A ver, la salvación, ¿cierto?, es por gracia, ¿ya? Es un regalo inmerecido. Este obviamente se recibe por fe, pero ningún ser humano nace con esa fe. Esa fe, digamos, nos ha sido concedida por el Señor. O sea, ¿se da cuenta, hermano Jonathan, cómo podemos conectar todo y llegar al Señor? Amén. Claro, no se trata de una fe, digamos, personal. O sea, yo nací con fe. No. Por eso existe, o por eso es importante entender lo que es la regeneración. Ya en este caso, el nuevo nacimiento del ser humano. Comentó Lutero en la disputa de Heidelberg en el año 1518, la ley dice haz esto, dice Lutero, y eso jamás se hace. Dice la gracia, cree en este refiriéndose a Jesús y todo ya está realizado. Qué tremendo, hermano Jonathan. Amén. Ahora bien, la fe en sí nunca fue considerada como la base de la salvación en el protestantismo. Se trató de un simple medio mediante el cual Dios aplicó, ¿cierto?, el mérito de Cristo al pecador. Al creer la buena noticia del Evangelio de la muerte y resurrección de Cristo, el creyente se encuentra totalmente justificado ante Dios porque la perfecta justicia del Hijo ahora es suya. Claro, nos ha sido imputada la justicia de Cristo. Qué tremendo, hermano Jonathan. Sí, es, hermano. Dios ya no ve al creyente en Adán, ¿cierto? O sea, no lo ve como un pecador rebelde, perdido. Ahora nos ve en Cristo, el obediente. Qué tremendo, hermano Jonathan. Amén. Claro. No fue, por ejemplo, hablando de Adán, ya, no fue imputada la culpa, digamos, de Adán. Claro. Pero ahora cuando llegamos a Cristo entendemos de que la justicia, digamos, de Cristo nos fue imputada. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y número 5, soli Deo gloria. Dado que la salvación es totalmente del Señor. Claro, porque yo no puedo decir soli Deo gloria o a Dios sea la gloria si no entiendo, hermano Jonathan, lo que dije con anticipación o con anterioridad, mejor dicho. ¿Ya? Dado que la salvación es totalmente del Señor, por su gracia, a través de la fe en Cristo, nunca olvidemos de que la fe es en Cristo, ya la fe es en la muerte y resurrección de Cristo. Nunca nos olvidemos de eso. Amén. Claro, la salvación es por gracia, sí, pero a través de la fe. Amén. ¿Ya? Esta es una fe que nos da Dios y esta fe es en la muerte y resurrección de Cristo. ¿Ya? Yo estoy seguro de que si le pregunto a 100 personas, no sé, ¿ustedes creen en Dios? Ellos me van a decir que sí. Pero el hecho de creer en Dios, ya, o creer en la existencia de Dios, por así decirlo, no me hace salvo. Amén. ¿Ya? Aquí no, la fe salvífica es diferente, claro. Hablando
digamos, de lo que es el teísmo y el ateísmo, claro, creer en la existencia, digamos, de Dios o de algún Dios, ¿cierto?, no me convierte en ateo, pero no me convierte en parte del cuerpo de Cristo. Amén. Qué tremendo, hermano Jonathan, lo que estamos explicando, Amén. ¿cierto? Reitero, dado que la salvación es totalmente del Señor por su gracia a través de la fe en Cristo, la conclusión lógica de la fe, de la confesión, digo, protestante es Soli Deo Gloria, traducido al castellano significa a Dios única y exclusivamente sea la gloria. Claro, porque se trata de algo, digamos, que Dios provocó, de algo que Dios hizo, se trata de un beneficio que el Señor nos está regalando. Y recuerde algo, es algo que nosotros no merecíamos o merecemos. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo. Según los eruditos, la frase bíblica que más cautivó e impulsó a Martín Lutero fue: el justo por la fe vivirá. Lutero entendió por ella que el hombre es justificado por Dios por la fe en Jesucristo y no por las obras que demandaba ya la Iglesia Católica. Se encuentra en 4 versículos de la Biblia esa frase: Habacuc capítulo 2 versículo 4, Romanos 1:17, el texto base, Gálatas capítulo 3 versículo 11 y Hebreos capítulo 10 versículo 38. El texto base dice, cierto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, porque en el Evangelio la justicia, ¿cuál justicia? ¿De qué justicia está hablando? La Biblia nos presenta básicamente 2 tipos de justicia en Dios. Número 1, la punitiva, y número 2, la salvífica. Es muy importante entender esto. La justicia punitiva es el castigo, escúchame bien, es el castigo que merecemos por el pecado. Claro. Ahora, la justicia salvífica es la justificación de Dios y ante Dios por el sacrificio de Cristo. Esto es lo que cautivó, digamos, a este cierto monje llamado Martín Lutero. Entonces, en el Evangelio de Jesucristo, el hombre es justificado ante Dios por la fe y para fe. Es decir, la justificación es un proceso de fe de principio a fin. Claro. Ahora, entendamos esto. Debemos entender, cierto, que no se trata de una fe muerta o vacía. Ya no es simplemente, creer. Los demonios también creen. Se trata de una fe que produce frutos dignos de arrepentimiento. En esto realmente, digamos, creía Lutero, en algo vivo, ¿ya? Pero reitero, nosotros no cooperamos, nosotros no trabajamos juntamente con el Señor en nuestra, digamos, salvación. Por muchos años ya la iglesia evangélica ya ha creído eso. Algunos que se consideran protestantes también lo han creído así o lo han definido, hermano Jonathan, de esa manera. ¿Ya? Pero recuerda, nosotros en este caso no cooperamos en nuestra salvación. Claro, de lo contrario, algo de gloria nos correspondería también. ¿Ya? Pero recuerda que no es que no debemos o no debamos cooperar, el asunto es que no podemos cooperar. Claro, estamos completamente incapacitados. Claro, te hablaría un poquito de la depravación, digamos, total y todo el tema, tocando, digamos, el primer punto del tulip, pero tengo que darle la oportunidad a mi hermano que está impaciente por hablar acerca de la venta de indulgencias. Ya, ¿qué era la venta de indulgencias, hermano Jonathan? Amén. Bien, continuamos con el tema, ¿cierto? Y ahora viene, ¿qué era la venta de indulgencia? Ya una de las cosas que motivó a Martín Lutero en cierta manera a escribir
las 95 tesis y clavarlas en aquella iglesia católica en Alemania. La construcción de la nueva basílica de San Pedro, emprendida por Julio II, demandaba cuantiosas inversiones de oro y plata, metales agotados en las arcas de la Santa Sede. Había que allegarlos por vía de tributos especiales y recaudaciones extraordinarias. Agobiados los estados pontíficos por las cada vez más absolutas medidas fiscales, continuó el Papa al socorrido recurso de la venta de indulgencias, comenzada por su antecesor Julio II. Publicó una bula el 31 de marzo de 1515 solicitando los donativos de los fieles cristianos para continuar la obra basilical. Johann Tetzel, fraile alemán comisionado por el Papa León X, pretendió recolectar grandes sumas de dinero vendiendo indulgencias. Esto es el perdón de la pena temporal debida por los pecados, a cambio de un pago previamente establecido en otras consideraciones. Esto fue motivo para una indignada respuesta de Martín Lutero, que publicó las 95 tesis en 1517. El gran enojo de Lutero presentó cuando escuchó por las calles de Alemania a un fraile dominico llamado Johann Tetzel vender indulgencias. Este hombre decía: tan pronto caiga la moneda en la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Para ello era necesario tener dinero y no disponer del dinero suficiente. Dedicó la venta de indulgencias. En pocas palabras, hablar de esto, ¿cierto? Lo que fue, como le dije anteriormente, el motivo para que Martín Lutero escribiera, ¿cierto? Y publicara las 95 tesis en 1517. Ya que él escuchó hablar a este varón, ¿cierto?, de las indulgencias, ya que si la gente prácticamente tenía que pagar cierta cantidad de dinero, ¿cierto?, para que el alma del difunto, del muerto, ya para que usted entienda, al cielo vuela, ya. Es decir, que para entrar al cielo se tenía que pagar, ya, como el hermano Miguel lo dijo, ¿cierto?, que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que es don de Dios, ¿cierto? Pero esta gente de aquel siglo XVI estaba haciendo lo contrario, no estaba siendo guiados por la palabra de Dios, sino estaban adoctrinando, por decirlo así, con dogmas de hombre, ya que la gente que tenía que pagar por el muerto difunto, por el familiar que ya ha muerto, ¿cierto?, en aquellos tiempos, darle cierta cantidad de dinero para que aquella persona, alma, ¿cierto?, llegara al cielo. Prácticamente tenían que comprar, ¿cierto?, pagar para llegar al cielo. Bien, continuamos. Según el catecismo, existen dos clases de pecado: el mortal o grave y el venial o leve. Ambos pecados provocan consecuencias. Por ejemplo, el pecado mortal provoca la pena eterna. ¿Qué es la pena eterna? Es la privación de la comunión con Dios. El que peca de forma mortal o grave pierde la amistad con Dios. Para volver a la comunión con Dios debe arrepentirse y acudir al sacramento de la penitencia, es decir, confesarle sus pecados a un sacerdote. Ya sabemos que los pecados, ¿cierto?, cada pecado prácticamente se le tenía que ir a confesar a un sacerdote o cura, como se le conoce
mayor parte de acá, ¿cierto? En Chile y en algunos países también, que se le vaya a confesar sus pecados, ¿ya? Y eso también lo vemos a lo largo de la historia, hermano Miguel, que todavía se sigue continuando ir a confesarle sus pecados a los sacerdotes. Amén. El pecado venial o leve provoca la pena temporal. Esta pena no es perdonada con el sacramento de la penitencia o confesión. La pena temporal es el sufrimiento o dolor que el hombre debe experimentar en esta vida o en la otra, en el purgatorio. Un sacerdote católico lo define de esta forma: la indulgencia exime o libra de las penas o castigos de carácter temporal que el hombre debe purgar, sea durante su vida terrenal o sea luego después de la muerte en el purgatorio. ¿Ya? Eso, ¿a qué se refiere el tema del purgatorio? Ya hace poco vi expuesto un tema sobre el purgatorio que ellos, los amigos católicos, publicaban por las redes sociales que la única esperanza ya para el pecador era el purgatorio, donde el alma llega a ese lugar ya y se tiene que purificar en cierta manera, por decirlo así, y llegar al cielo. Es un lugar que está entre el cielo y, por decirlo así, el infierno, ya que llega el alma ahí y se tiene que purificar de los pecados, de lo que haya cometido, ya sea el pecado que sea adulterio, fornicación, etcétera, ya. Y esta gente continúa diciendo que la alma tiene que ir a ese lugar ya para ser purificada y después llegar al cielo, a la vida eterna, etc. Purgatorio, estado transitorio de purificación. Es decir, si no fui del todo un buen católico, después de muerto paso a un estado de purificación. Se trata de un proceso de dolor. O sufrimiento que me purifica del todo. Cuando esté completamente purificado, entrar al cielo. Lo que le comentaba recién, ¿cierto? De que el alma, ¿cierto? Va a aquel lugar para ser purificado y después entrar al cielo. Aquí hay dos mentiras muy evidentes. Número 1. Esto nos enseña que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, es decir, fue parcial, no cumplió del todo para limpiar el pecado del hombre. En cierta manera, ¿cierto? Es decir, y enseñaban, y se sigue enseñando a lo largo de la historia, que la gente, como les dije antes, tiene que ir a ese lugar, es decir, que estos amigos católicos, ya, por decirlo así, dicen que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, no cumplió una totalidad para el perdón de pecado. Ya, es decir, que la gente incluso tiene que pagar para ir a ese lugar purgatorio, ¿cierto? Para después llegar al cielo. Entonces está mal, es raro, porque la salvación viene del Señor Jesucristo, ¿ya? Y eso es una de las cosas, como les dije anteriormente, que motivó a Martín Lutero también a escudriñar la Escritura y a estudiar teología. Entonces, basado a lo que nos enseña la Escritura, que la salvación no es por obra, sino es por gracia. Entonces nosotros tenemos que hacer obra entonces para llegar al cielo, no es así. No tenemos que hacer sacrificio, porque ya el sacrificio ya fue cumplido con Jesucristo. Amén. Entonces nosotros somos salvos por los méritos de Cristo. Si yo empiezo a hacer obra, ¿cierto? Entonces, lamentablemente me empiezo a glorificar yo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa fe y confianza que somos salvos por el sacrificio que hizo Jesucristo. La muerte y la resurrección. ¿Ya? El punto 2. Número 2. Esto nos enseña que se puede comprar la entrada al cielo. El sacrificio de Jesús es perfecto, gratuito. Actualmente la indulgencia puede ser concedida por el Papa, los obispos, los cardenales.
se lleva a cabo haciendo una determinada oración, visitando un determinado santuario, utilizando ciertos objetos de culto, realizando ciertos peregrinajes o cumpliendo con otros rituales específicos según mande el presente de Dios. Al remontarnos a ese tiempo, lo que hacía el Papa y sus secuaces era cobrarle a la gente una cantidad de dinero a cambio de ser libre de la pena o castigo temporal de sus pecados y de los familiares que haya partido. ¿Ya? Pocas palabras. El segundo punto también dice al principio, esto nos enseña que se puede comprar la entrada al cielo. Prácticamente eso es lo que querían aquel Papa y sus secuaces ya de la indulgencia, que la gente comprara la entrada al cielo, desechando prácticamente la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Amén. El sacrificio. Entonces también la confesión de pecado a los sacerdotes tampoco es bíblico. Nosotros tenemos que confesarle nuestros pecados al Señor Jesucristo, a Dios. Dice en Juan, 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que a Él le debemos confesar nuestros pecados. Él es fiel y para perdonarlo de toda maldad y limpiarlo. Eso lo enseña la Escritura a nosotros, hermano Miguel, que a Él tenemos que confesarle nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados y arrepentirlos. Entonces, claramente, la misma Escritura, así como a Martín Lutero, lo sacó de ese error que él estaba excusando, ¿cierto? Y a nosotros también nos saca muchas veces de nuestros errores, a la luz de la Escritura. Vamos a continuar con el tema. Mi hermano Miguel tiene la oportunidad. Amén, hermano Jonathan. Usted decía de que, bueno, al remontarnos a ese tiempo, ya lo que hacía el Papa y sus secuaces era cobrarle a la gente una cantidad de dinero a cambio de ser libre de la pena o castigo temporal de sus pecados. Amén. Y de sus familiares, ¿cierto? Que ya habían partido. Ya esto es así, por ejemplo, en la doctrina católica. Entiendo que a través del tiempo esta doctrina ha venido, digamos, mutando. Amén. Ya, o sea, nosotros estamos hablando específicamente de lo que ocurría en el siglo XVI. Amén. Ya, si usted desconoce eso, es mejor, digamos, que reserve ya su opinión, porque de lo contrario va a ser guiada por el prejuicio. Ya, hablando en este caso de católicos ya y de no católicos, ya que eso se entienda de una manera bastante clara. ¿Por qué? Porque no solamente en lo personal me he dedicado a conocer la historia ya de la iglesia protestante ya y evangélica, sino también la historia de la iglesia católica, por ejemplo, ya y de otras religiones más. Amén. Entonces, lo que estamos citando es una cuestión histórica. Amén. Ya, esto, digamos, no es ningún invento nuestro. Pero recuerde, específicamente estamos hablando de lo que ocurría en el siglo ya XVI. Ya, Lutero rompe con la iglesia católica. ¿Qué significa esto? Esta enseñanza y práctica, la venta, ¿cierto?, de indulgencias, provocó la furia o el gran enojo de Lutero, como dicen algunos historiadores, quien no dudó ni tardó en predicar de forma directa y clara en contra de esta práctica, clavando en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg 95 tesis o declaraciones en contra de esta práctica y otras más que eran una verdadera aberración a la luz de la palabra. Lo que hizo Lutero a través de este acto no fue algo inusual ya o un escándalo. Se trató de un llamado de carácter teológico, es decir, era un reto a un debate teológico
con Biblia en mano, dicho de otro modo. Esto ocurrió un 31 de octubre del año 1517. Esta fue la protesta de Lutero, la cual dio, inicio a la Reforma Protestante. Por Reforma Protestante debemos entender más precisamente el cambio que produjo Dios o el Espíritu Santo a través de la protesta de Lutero en la Iglesia Católica, produjo que muchos volvieran al cristianismo ya primitivo. Hablando de la perspectiva de la Iglesia Católica, muchos ven a Martín Lutero como el hombre que dividió ya a la Iglesia Católica y así formó una nueva iglesia ya o religión. Ahora, a la luz de la historia, Martín Lutero no formó una nueva religión, ya doctrina o iglesia. Su propósito era que la iglesia volviera al cristianismo primitivo, paulino, joanino, pedrino, hablando, digamos, de lo que enseñaron realmente los apóstoles. Claro, la pregunta es, ¿lo que me están enseñando está basado en las escrituras o está basado en el magisterio, en la tradición, en lo que dijo el Papa o en lo que dijo un pastor? ¿Ya? Claro. Amén. Es una gran pregunta. La única manera de que la iglesia avance hacia adelante es regresando al cristianismo primitivo. El Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, hablando, ¿cierto?, del día de mañana, es un día que honra y reconoce la labor de las iglesias chilenas de carácter evangélico y protestante. Ahora, también nos recuerda el acto de valentía y apología de Lutero, acto que dio inicio a una gran reforma donde muchos renunciaron a la Iglesia Católica y volvieron al cristianismo primitivo. Desde ahí en adelante, Martín Lutero es visto por mucha gente como el fundador de la iglesia protestante o evangélica, ya que dividió la iglesia. De esta división salieron muchas iglesias bajo distintos nombres. Es necesario decir que la iglesia que predominaba en los días de Lutero era la iglesia católica, ¿ya? La división y subdivisión que provocó la doctrina de Lutero, más precisamente, digamos, la doctrina de los apóstoles, hablando de ese tiempo, se expresa habitualmente en tres tipos de movimientos o congregaciones. Número 1, iglesias históricas de carácter nacional, como la iglesia anglicana en Inglaterra, las iglesias luteranas en Alemania y Escandinavia, y las iglesias calvinistas, reformados y presbiterianos en Suiza, Países Bajos y Escocia. Número 2, iglesias históricas de carácter congregacional, como las iglesias congregacionalistas, las iglesias puritanas, las iglesias anabaptistas, menonitas, las iglesias metodistas y la mayoría de iglesias bautistas o iglesias evangélicas de carácter libre y generalmente calvinistas. Y número 3, movimientos pentecostales o carismáticos surgidos de diversas iglesias protestantes. ¿Ya? Existen en el mundo millones de protestantes distribuidos en diferentes denominaciones que siguen diferentes líneas interpretativas de la Biblia. Quiero que meditemos un poco en esto. Más allá del nombre de cada congregación, ya, o denominación que salió de la división o de la subdivisión que provocó la protesta ya o doctrina de Lutero, más precisamente la doctrina apostólica, la identidad de la iglesia está en Dios y en su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Hay hermanos que consideran que el día 31 de octubre debemos conmemorar nuestro nacimiento como iglesia, pero la historia no dice que ese día nació la iglesia, sino que se trató, digamos, de una protesta
la cual produjo una reforma en gran parte de la Iglesia católica. Así que se entienda de esta manera, Martín Lutero no es el fundador de la Iglesia cristiana. ¿Ya? Lutero no es el fundador de la Iglesia cristiana, pero sí, cierto, de la Reforma protestante. Amén. ¿Ya? El fundador de la Iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Teológicamente la Iglesia nace en Jerusalén en el año 33 después de Cristo, nace en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Después de aquel acontecimiento, Hechos 2, la Iglesia comenzó, cierto, a crecer de forma masiva y sobrenatural. Lo que debemos celebrar es lo que provocó la protesta de Lutero. Aquella protesta obtuvo grandes resultados, aquello fue continuo, formando muchas iglesias de aquella, digamos, división, porque obviamente se generó un cisma, hermano Jonathan, se generó una división. Amén. Ya, formando muchas iglesias de aquella división, donde hoy somos parte de algunas, ya, o alguna de estas iglesias. Evidentemente se generó una división. Amén. Pero más que una división, estamos hablando de una iglesia que regresa al cristianismo primitivo. ¿Ya? Que se entienda de esa manera. Los católicos usualmente nos dicen, ustedes vienen de Lutero. Podemos decir que sí, pero en el sentido de ser parte de una iglesia que volvió al cristianismo primitivo, es decir, de una iglesia que renace o resurge de la verdad. ¿Ya? Martín Lutero, sin pensarlo ni planearlo, el día 31 de octubre del año 1517 marcó un antes y un después en la historia de la iglesia, ¿ya? Pero recuerde que Martín Lutero fue guiado y respaldado por Dios, ¿ya? Sin Dios, Martín Lutero no hubiese podido llegar a ninguna parte, ¿ya? Que eso se entienda de esa manera. Desde ahí en adelante comenzó a hacerse conocido en Alemania, digo. Además, según la historia, dejó de escribir en latín para hacerlo en su lengua natal y así dar a conocer su doctrina y argumentos en Alemania. Cuando digo su doctrina, ya estoy hablando de la doctrina apostólica, ya. Muchos hablan, hermano Jonathan, de Martín Lutero como el hombre, cierto, que rescata las verdades ya del Evangelio, que estaban, cierto, pisoteadas por la Iglesia católica, y creo que es plausible ya o aceptable también tener esa consideración. Mire, si hubiera un Martín Lutero por iglesia, la iglesia sería distinta. Si este hombre estuviera vivo, hermano, no dudaría ni tardaría en clavar sus 95 declaraciones en las puertas de muchos templos de Chile y Latinoamérica. Qué tremendo, hermano Jonathan. Amén. Eso es lo que creo. Ya usted puede creer algo muy diferente, yo respeto eso. Si hubiera un Martín Lutero por iglesia, la iglesia sería distinta. Ahora, cuando hablo de un Martín Lutero, no estoy hablando de alguien que simplemente se dedique a protestar, ya, porque hay protestas y protestas, hablando Amén. del cristianismo. ¿Ah? Estoy hablando de alguien usado por el Señor, que tenga la intención de que la iglesia regrese al cristianismo primitivo. Recuerda que la única forma de avance, o sea, solamente podemos avanzar regresando al cristianismo primitivo. De otra manera, como iglesia no avanzamos. Amén. Claro, de repente podemos permanecer. ¿Ah? Ya, pero una cosa es permanecer, ¿ya? Y quizá nos mantenemos, somos los mismos, pero no hay ningún avance. No hay ningún avance. Amén. Hablando principalmente de conocimiento, ¿ya? Entonces, en mi opinión, si hubiera un Martín Lutero por iglesia, la iglesia sería distinta. Si este hombre estuviera vivo, no dudaría ni tardaría en clavar sus 95 declaraciones en las puertas de muchos templos de Chile y Latinoamérica. ¿Sabe? Por un lado, tenemos gente en nuestra iglesia que no quiere prepararse en ningún sentido. Claro. No te puedo decir de que la iglesia protestante ya es una iglesia perfecta. No, no es una iglesia, digamos, perfecta.
¿Ya? Hay gente que no quiere prepararse en ningún sentido. Ahora, por otro lado, tenemos gente que está preparada, ¿ya? Pero que de alguna manera es cobarde, ¿ya? Ya que no quieren alzar la voz contra la maldad, contra lo que está, digamos, sucediendo. Ahora no en la Iglesia católica, no en la religión, digamos, islámica, no en el budismo, en el hinduismo, en el judaísmo, sino en la misma Iglesia evangélica. Claro. O sea, nosotros debemos ser conscientes a la hora, ¿cierto?, de exponer un tema como este. Claro, reconocemos los pecados de la Iglesia católica, ¿cierto? Pero también reconocemos los pecados de la Iglesia evangélica, de la Iglesia protestante. Claro. Si te hablara de una iglesia infalible, te estaría mintiendo. Claro. Quizá más de algún católico que nos está escuchando, no sé, por algún momento o tiempo pensó eso, de que íbamos a presentar una iglesia evangélica o protestante perfecta. No. ¿Ya? No estamos hablando de una iglesia perfecta. Así es. ¿Ya? Pero sí de una iglesia que está en el camino de la perfección. Claro. Todos los días cometemos errores y pecados. Pero nuestra fe y esperanza no descansa en algún acto que podamos realizar, Amén. sino en el acto que fue realizado hace más de 2000 años atrás, refiriéndome a la muerte, digamos, sustitutiva de Cristo. Mi esperanza descansa en Él. Claro. De partida, yo no soy capaz de salvarme a mí mismo. Si fuese así, Cristo no hubiese venido a morir por nosotros. Amén. ¿Ya? Entonces, es necesario, hermano Jonathan, ¿cierto?, que la gente sepa eso. Amén. Claro. Falta gente como Martín Lutero. ¿Ya? Recuerda que no estamos hablando de una simple protesta, ¿ya? No estamos hablando del legalismo, ¿ya?, o del extremismo doctrinal de algunos que prácticamente, no sé, satanizan todo es pecado. No estamos hablando de eso. Amén. Estamos hablando de gente, hermano Jonathan, que a través de la Biblia intente que la iglesia regrese al cristianismo primitivo. Amén. Claro. A que se predique lo que Pablo predicó, lo que Pedro predicó, lo que Jesús predicó. Claro. Amén, así es. Claro. Ese es el tema. Hermano Jonathan, le cedo la oportunidad. Amén. Y es verdad lo que dice usted, hermano, con respecto a eso, porque muchas veces se ven muchas cosas en la iglesia evangélica, lamentablemente con respecto a temas doctrinales y una pena ver cómo satanizan todo, como decía el hermano, a todos le llaman pecado, a infinidades de cosas. Acá nosotros no somos perfectos, no nos creemos más santos que otros, hermanos, no. A pesar que hay gente que sí se cree más santo que otros, ya, pero lamentablemente están errados, ya. Entonces, a ver cómo se los puedo decir, para que se entienda, y porque muchas veces somos buenos para criticar a la iglesia católica en ciertas cosas, ya, en ciertas maneras de la idolatría, etcétera, etcétera. Muchas veces algunos hermanos también caen en la idolatría que le tienen a ciertos pastores, ya, o a ciertos hermanos, por decirlo así. La iglesia evangélica o iglesia protestante, por decirlo así, también cae en ese pecado, ya por llamarle así también, y la idolatría, pero ellos no se dan cuenta, porque más glorifican al hombre que a Dios, ya. Entonces, a eso, para más o menos también aportar un poco, ya, continuamos con el tema. Expansión del luteranismo. Martín Lutero estuvo 2 años encerrado en el castillo de Wartburgo, siendo así protegido
de los protegido de los príncipes alemanes que tenían la intención de castigarle. Al salir de allí su doctrina, o mejor dicho, la doctrina apostólica, se había extendido ampliamente en Alemania, siendo incluso adoptada por personas de mucho poder como Carlos V, el emperador de Alemania de ese entonces. Aceptó la doctrina de Lutero, pero con la condición de que no se siguiera propagando. Los seguidores de Lutero protestaron por ello, momento desde el cual fueron conocidos como protestantes, término que se amplió a todos aquellos que se habían separado de la Iglesia católica. Fueron muchos los que se separaron de la Iglesia católica o renunciaron a ella abrazando la doctrina de Lutero, como muchos lo llaman a nosotros los hermanos separados. La doctrina de Lutero se expandió no solo en Alemania, sino también en otros estados de Europa. La historia da a conocer a varios hombres que siguieron la doctrina de Lutero, entre ellos Juan Calvino, uno de los principales seguidores del pensamiento de Lutero. Amén. Calvino expandió la doctrina de Lutero desde Francia a Suiza y otros países de Europa. Y así se expandió la doctrina de Lutero, que no era otra cosa que la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles. Es necesario considerar que el real énfasis de la Reforma protestante no está en Martín Lutero, sino en Dios de principio a fin. En pocas palabras, en la palabra de Dios. Martín Lutero y la Reforma nos enseñan que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias o comunes. En pocas palabras, Dios puede usar nuestras vidas, a otro hermano, a un pastor, etcétera, evangelista, maestro, ya, porque muchas veces pasa que la gente hoy día, como decía mi hermano Miguel, y también considero, la gente no se prepara, no quiere estudiar la palabra de Dios, no se quiere inculcar, no se deja instruir, no se deja enseñar, ya, que lo más importante es estudiar la palabra de Dios, ya, estudiar teología, ya. Ahora también le voy a dar la oportunidad nuevamente a nuestro hermano para que ya estemos finalizando el tema. Hermano Miguel. Amén. Cerrando el tema. La necesidad de una reforma en el siglo XXI. ¿Ya? Recuerda que la Iglesia de Cristo está en una continua reforma. Iglesia reformada, siempre reformándose. Es un lema muy conocido, ampliamente difundido. Esta frase se convirtió en un lema. Surgió en el año 1654 en la Iglesia Reformada de Holanda. Es un lema que resume el sentido de energía activa y continua de la reforma en cada generación. Cuando Calvino y otros reformadores de los siglos XVI y XVII escribieron tratados sobre la necesidad de reformar la Iglesia, estaban muy conscientes de que debido al pecado y sus efectos, la Iglesia tiende a corromperse. Por ello, la Iglesia siempre necesita estar alerta en cuanto a la predicación fiel de la palabra, sus prácticas de culto y administración de sacramentos, cómo se gobierna y ejerce el orden en sujeción a la cabeza invisible que es Cristo, y también en cuanto a la disciplina cristiana entre sus miembros.
La iglesia está fundada en la palabra de Dios. Notemos que en este proceso la iglesia no se reforma por sí misma. Es muy importante entender eso. Es reformada por la palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Por lo mismo, dicha reforma tiene sus marcos. No se trata de cambiar y adaptar la doctrina y usos de la iglesia a las modas ni necesidades sentidas en cada generación. Las verdades fundacionales del cristianismo evangélico se mantienen inviolables en la iglesia reformada. Y lo reitero, sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Estas 5 maravillosas verdades, encapsuladas en las solas, necesitan ser claras y vigorosamente predicadas en cada generación. No estamos diciendo que esto, por si acaso, es toda la doctrina ya de la teología, por así decirlo, reformada, ¿ya? En el siglo XX, este lema, ¿cuál lema? Al español, Iglesia reformada siempre reformándose. Este lema ha sido completado así. Lo leo en latín primero: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. La iglesia reformada siempre reformándose conforme a la palabra del Señor. Eso es muy importante. Amén. Es verdad que la reforma protestante comenzó con Martín Lutero, pero también es verdad que no terminó con Martín Lutero. ¿Ya? Es apasionante y rico en conocimiento hablar de la reforma protestante, pero no debemos detenernos en la historia, sino mirar la condición de la iglesia y preguntarnos: ¿tenemos necesidad de una reforma? La iglesia tiene necesidad de una reforma o cambio, obviamente conforme a la palabra de Dios. Amén. Créeme una cosa, la situación de la iglesia en la actualidad no es muy diferente a la del siglo XVI. La venta de indulgencias, por ejemplo, ha sido reemplazada por la falsa teología de la prosperidad. Hoy en día muchos venden directa o indirectamente los favores de Dios. Debes dar una ofrenda o pagar por tu milagro, salvación o sanidad. Realmente este no es el evangelio de Jesucristo. A ver, hermano, no estoy diciendo que debemos estar en contra de la ofrenda voluntaria, ya que vemos en varios pasajes del Nuevo Testamento. No se trata de eso. Amén, hermano Jonathan. Amén. Pero ocurre que muchas veces, de forma directa o indirecta, digamos, te venden ya algún favor del Señor. Amén. ¿Ya? Ahora, lo más terrible de todo es que pagaste por una sanidad que nunca llegó. Amén, así es. Pagaste por un milagro que nunca se realizó. Claro. Pagaste por cosas, digamos, que no existen en la realidad. Claro. Que solamente existen en el sermón ya de tal o cual predicador. Con esto no estoy diciendo que Dios no pueda obrar ya o realizar algún milagro o sanidad. Él sí lo puede hacer, pero Él, no nosotros. Amén. Que eso se entienda. ¿Ya? Entonces, hoy día, hablando de la iglesia ya evangélica y protestante, bueno, sí, no existe lo que es la venta de indulgencias. Eso existió o ha existido por muchos años en la iglesia, digamos, católica. Pero de alguna manera esto se reemplaza. Amén. Por la falsa, por ejemplo, teología de la prosperidad. Hoy en día, por ejemplo, Cristo es presentado en las calles como quien cubrirá todas tus necesidades. Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. La verdad es que Cristo en la cruz conquistó la salvación y la vida eterna para el hombre. Amén. Sintetizando, obviamente, esto. Es una verdad, hermano Jonathan.
Amén. Mucha gente, al predicar en las calles, presenta a Cristo como el gran genio de la lámpara, ya que cumplirá todos tus deseos. Amén. ¿Es así? Amén, así es. Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. ¿Es tan así, hermano? ¿Ven a Cristo y se acabarán tus problemas? No. No es así. Recibimos paz en medio de la tormenta. Amén. Ahora reitero, Dios es todopoderoso. Claramente Dios puede solucionar nuestros problemas. Ya, o sea, no estamos diciendo de que Dios no pueda o que Dios está limitado. No. Pero ese no es el mensaje. Amén. Claro, ese no es el mensaje. Entonces, cuando soy invitado a predicar a la calle, ya, o a una campaña evangelística, ¿cierto? Debo saber a lo que me están invitando o debo saber a lo que voy. Amén. Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Eso es mentira, ¿ya? De partida es mentira. La gente viene a Cristo y los problemas continúan. ¿Es así o no? Claro. Porque Cristo en la cruz no murió para hacerte rico, no murió para hacerte millonario, no murió para que hoy día no tengas problemas financieros, económicos, con tu esposo, con tus hijos. Cristo no murió para eso. Él sí nos ayuda o nos da paz en medio, ¿cierto?, de la tribulación y reitero, claro que puede solucionar ciertos problemas que tenemos. Pero hablando de su sacrificio, específicamente hablando, ¿cierto?, de los beneficios de la expiación de Cristo, en ninguna parte, digamos, en la Biblia encontramos eso, hermano Jonathan. Que Cristo en la cruz, ¿cierto?, haya muerto para solucionar todos mis problemas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿O cuál es, cuál es la idea? Ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Hablando de la práctica, ¿cierto? Ya no de la teoría, no de lo que te dicen. Bueno, vienes a Cristo y te das cuenta que todo continúa. ¿Qué piensa usted, hermano Jonathan, de ese mensaje? Recordemos, la necesidad de una reforma en el siglo XVI. Eso debe cambiar. Amén. Bueno, pienso que realmente, y concuerdo con usted en ese sentido, porque basado a la experiencia por misericordia de Dios que uno tiene en la predicación en la calle, he escuchado a varios hermanos ya de diferentes congregaciones: ven a Cristo, que Cristo te va a solucionar tus problemas, te va a arreglar tu matrimonio, que infinidad de cosas. Pero realmente, hermano Miguel y hermanos que nos están viendo a través del canal y de la plataforma Facebook, ¿cierto?, lamentablemente no es el mensaje que se debe predicar en las calles, sino tenemos que predicar al Cristo crucificado y resucitado al tercer día. Ya, hablarles de la gracia, de la salvación, de la vida eterna a la gente que aún no se ha acercado a los caminos de Dios. Y otra cosa también, que muchas veces ocupan ya la moda para las nuevas generaciones. ¿En qué sentido? Vamos a usar tipos de alabanzas con ritmos seculares, ¿cierto? Ya sea reggaetón, etcétera, para atraer a la juventud a una congregación. Y eso se está viendo hoy en día también. Ya, yo no digo que todas las congregaciones, sino ciertas congregaciones están ocupando esas cosas, obras de teatro, danzas humanas, infinidad de cosas. Entonces necesitamos una reforma para las iglesias cristianas evangélicas en el siglo XXI. Acá no estamos diciendo que vaya a resucitar Martín Lutero, un hermano, ya. No estamos diciendo eso, pero estamos haciendo un énfasis y hablando que necesitamos volver al cristianismo primitivo. Amén, en su totalidad. Claro, como dicen nuestros hermanos, en su totalidad. Así como está escrito en la palabra, no adulterando tampoco la palabra de Dios. Esa es otra cosa. Entonces, queridos hermanos que lo ven,
que nos está escuchando, ¿realmente nosotros necesitamos una reforma? Yo pienso que sí. Sí, Pienso que sí, porque lamentablemente necesitamos que hombres enseñen la Sagrada Escritura, hagan discipulado, ya, iglesias y congregaciones bíblicas, ya, porque muchas veces uno va a una congregación 3 o 4 horas, alabanza, y en los mensajes media hora o 20 minutos. Y la otra cosa también, que si el predicador no habla en lengua o no grita, no tiene el Espíritu Santo. Es otra cosa, hermano Miguel, que tenemos que mejorar. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. A pesar que el predicador no grite o no hable en lengua o hable otras cosas, ya no significa que el varón no tenga el Espíritu Santo. Ya, acá nosotros tampoco estamos gritando ni hablando en lengua. Y a lo mejor ustedes van a pensar que nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Entonces, no, pues, hermano. Son muchas cosas que tenemos que mejorar todos en general, porque vamos camino a la perfección. Nosotros cometemos errores, pecados, etcétera, infinidad de cosas, pero lamentablemente necesitamos una reforma en el siglo XXI. Mi hermano. amén. Necesitamos ser reformados, obviamente, como dice el lema, ¿cierto? Conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque tampoco se trata de que nosotros, ¿cierto?, establezcamos los marcos, ¿ya? De la reforma. Cuando hablo de reforma, básicamente estoy hablando de un cambio, ¿ah? Ya, básicamente estamos hablando de un cambio. Claro. Claro, la iglesia necesita ser reformada, necesita ser transformada, necesita cambiar. Yo creo que el mejor modelo que tenemos acerca del discipulado es Jesús, ¿cierto? Sí. Y sus discípulos. ¿Ah? En primer lugar, ¿cierto? Les llama, ¿ya? En segundo lugar, los capacita durante 3 años y medio, ya tiempo que dura, ¿cierto?, su ministerio, y luego les envía. Amén. ¿Ya? Yo creo, hermano Jonathan, de que la raíz de la mala predicación ya está ahí. Amén. En que a la gente no se le está preparando. Amén, así es. ¿Ah? Muchas veces no se nos prepara. Simplemente se nos pasa un micrófono y se nos dice, predica. ¿Ah? Lo que el Señor te dé en el momento. Amén. A ver, eso no es lo correcto, hermano. Eso no es lo correcto. Cada pastor, ¿cierto?, debe alimentar a sus ovejas con la palabra. Cada pastor, ¿cierto?, debe hacer discípulos. ¿Ah? Lamentablemente, algunos o muchos líderes hoy día no están, digamos, pastoreando conforme a las Escrituras. ¿Ya? Entonces es muy importante preparar a la gente. Enseñarle de que en las calles ya o en una campaña evangelística, hablando también, cierto, de evangelismo personal para no limitar a nadie, se debe hablar de Cristo. Amén. En su gran mayoría el mensaje es antropocéntrico, centrado en las necesidades del hombre. Amén, así es. Claro. ¿Qué te falta? ¿Te falta trabajo? Ven a Cristo. Claro. ¿Estás enfermo? Ven a Cristo. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ven a Cristo. ¿Tienes una deuda, digamos, exuberante? Ven a Cristo. Ese no es el mensaje, digamos, que debe predicarse en las calles. ¿Ya? O sea, yo debo saber que en las calles debo anunciar fundamentalmente la muerte, ¿cierto?, y resurrección de Cristo. Algo decía mi hermano con respecto a los métodos. Claro, también debo entender de que es el Espíritu Santo, por favor, quien convence al hombre de pecado, justicia y juicio. Cuando yo entiendo esa conexión que existe entre el Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo, entonces no me veo en la necesidad u obligación
de implementar, hermano, métodos o de crear métodos para que la gente, digamos, se acerque al Señor. Amén. El problema de los métodos es este. Si usas métodos para que la gente se acerque a la iglesia, luego deberás crear nuevos métodos ahora para mantener a esa gente. Ese es el tema. Amén. Pero cuando un hombre es transformado por el Espíritu Santo, entonces no necesitamos métodos humanos. Amén, así es. Entonces, hermano Jonathan, la raíz es una cuestión de comprensión, hablando de la Biblia. Amén. La gente no está comprendiendo el mensaje de las Escrituras. Amén. Ya tenemos también el problema doctrinal de los títulos y posiciones. De la noche a la mañana surgieron, cierto, de la nada un gran número de apóstoles, profetas, etc. Yo quiero decir algo al respecto. Sé que nos queda poco tiempo. Sé que mi hermano está de acuerdo con esto. Y quizá usted también como cristiano. La iglesia apostólica no es la que tiene apóstoles. Amén, así es. Hay gente que de repente dice, mi iglesia es apostólica. ¿Y por qué? Porque tiene apóstoles. O porque mi pastor se hace llamar apóstol, etc. A ver, la iglesia apostólica no es la que tiene apóstoles, sino la que vive y predica ahora la doctrina de los apóstoles del Señor. Esa es la verdadera iglesia apostólica. Amén. Claro. Apóstol en el sentido de... A ver, la palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa básicamente enviado. Apóstoles en el sentido de enviados, misioneros, sí, es plausible, es aceptable. Pero que yo diga que soy apóstol y que tengo la misma autoridad que Pablo, Juan y Pedro, realmente estoy perdiendo la cabeza, hermano. Amén, así es. ¿Ah? Amén, gran verdad. Entonces, la iglesia necesita una reforma. La iglesia de Cristo necesita una reforma. Muchos se han desviado. Amén. Hermano Jonathan. Amén, así es. Entonces, considerando estas cosas y otras más, ¿tenemos necesidad de una reforma como iglesia? Claro que tenemos necesidad de una reforma. Hablando de iglesias protestantes y evangélicas. No solamente, por si acaso, no solamente estamos hablando de la iglesia evangélica o cristiana, también de aquellas que se consideran, ¿cierto?, protestantes, ya, o reformadas en totalidad. Claro, porque perfectos no somos todavía, hermano. Amén. Claro. Qué tremendo, hermano Jonathan. Amén. Por el tiempo aprovecho de despedirme. Ya, gracias por la atención prestada. Como lo dije en un principio, nuestra intención es glorificar a Cristo. Amén. Ya, a través de su santa palabra y también, cierto, a través de este hecho histórico. Gracias a todos los hermanos que estuvieron pendientes, que apartaron, digamos, este tiempo para escuchar la poderosa palabra del Señor. Lo reitero, gracias, hermano Jonathan, por la Amén. oportunidad, ya por la invitación. Ya desde hace un tiempo estamos entregando un tema en conjunto y creo de todo corazón que ha sido de mucha bendición, y desde este lugar le envío un abrazo a cada hermano y hermana que me conoce, y bueno, han estado ahí, ellos saben Amén. quiénes son. Muchas gracias, hermano Jonathan. Amén. Y para finalizar también ya el programa, voy a leerle la conclusión del tema. El 31 de octubre es un día que nos recuerda la protesta de Martín Lutero y su grande resultado. Día que debemos celebrar como si se tratara de nuestro cumpleaños. Se trató de una reforma, un resurgimiento o renacimiento de la iglesia del cual nosotros somos parte hoy en día. En pocas palabras, mucha gente igual sale a desfilar y no sabe por qué sale a desfilar o celebra el día de la iglesia protestante. ¿Ya?
También envío saludos a todos los hermanos que no acaban de ver, ¿cierto? Por la sintonía de este canal TV4, ¿cierto? Y por la plataforma del canal también, así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. También envío saludos a mi familia, ya, y bendiciones a mi sobrino Ignacio Pincheira Jiménez, que está de cumpleaños hoy día, así que Dios bendiga a mi sobrino junto a mi hermana y a toda su familia. Así que los despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo me arrodillo para conversar con Él, porque solamente Él es quien entiende mi clamor y mis